Bienvenidos a su clase de matemática. El día de hoy veremos el cálculo de áreas y volúmenes de prismas en situaciones cotidianas. La competencia a trabajar es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y el propósito de esta sesión es establecer relaciones entre las características de objetos reales y las representarás mediante prismas considerando sus elementos y propiedades para interpretar un problema según contexto, planteando afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubres sobre la base de experiencias cotidianas. Veamos la situación 1. Esta carpa debe estar preparada para la temporada de invierno. La municipalidad previó cubrir las caras laterales, el techo y el falso techo de la carpa con tela de lona para proteger del frío a los huéspedes. El falso techo es una superficie plana paralela al piso de la carpa que permite separar el interior de la carpa del techo para que no se escape el calor y se sienta menos frío. El falso techo se colocará a 6 metros de distancia del piso y en forma horizontal. ¿Qué cantidad aproximada de tela de lona se necesitará para cubrir las paredes laterales, el techo y el falso techo? Considera este cálculo cubra los espacios destinados a las puertas de la carpa. Ten en cuenta que para facilitar tu trabajo no se considerará la tela extra que se requiere para coser la tela a los bordes de la carpa. Observa con mucha atención las medidas de la carpa. Primero vamos a recordar un poquito qué es el prisma y sus elementos. Acá podemos observar un prisma, entonces es un poliedro, ¿sí? Que tiene dos bases paralelas, también tiene vértices, aristas, caras laterales, ¿no? Las bases que ya vimos, una altura y las aristas básicas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que hago es representar gráficamente la carpa que podemos apreciar aquí, ¿no? Con las medidas de acuerdo a lo que nos indica el problema. También entonces ya hemos recordado que el prisma tiene dos bases iguales de forma poligonal, ¿no? Entonces, en este caso, miren, estoy representando la carpa con las medidas respectivas. Puedo representar también los tipos de prisma que puedo identificar en esta carpa, ¿no? También si lo hago girar un poquito, identifico un prisma pentagonal. Pero el que más me conviene utilizar es este, como pueden apreciar en que lo estoy separando, ¿sí? Y puedo identificar un prisma cuadrangular hasta las paredes y el techo que nos forma un prisma triangular. También que es importante recordar el área de la superficie lateral, ¿no? Aquí era igual esta área al perímetro de la base multiplicado por la altura. El área total de la superficie del prisma aquí va a ser igual a la suma del área lateral más 2 veces el área de la base. En este caso podemos observar entonces el desarrollo en el plano de la carpa, que como pueden apreciar se ve así. Entonces, de color plomo vemos las caras laterales y de color crema lo que corresponde al techo. Entonces voy a calcular el área de las caras laterales del prisma cuadrangular, ¿no? Para esto entonces aplico la fórmula que hemos dicho que es igual al perímetro de la base por la altura. Entonces acá está, sumo todas las medidas, ¿sí? Del perímetro, acá está,
y estas las multiplico por la altura, que en este caso mide 6 metros, y obtengo que este es igual a 840 metros cuadrados. Ahora voy a trabajar con el techo. Vamos a calcular entonces, en este caso yo puedo apreciar, ¿sí? Acá están las medidas del techo, ¿sí? Y puedo observar que acá tengo un triángulo rectángulo, ¿correcto? Entonces, como me falta ubicar este lado del techo, acá que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué me dice este? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de los catetos. Y eso es lo que aplico en este caso, obteniendo que x va a ser igual a 10,20 metros. Continúo trabajando con el techo. Ahora vamos a calcular el área lateral. Entonces, ya hemos dicho que es igual al perímetro de la base por A. A en este caso sería el ancho, ¿sí? Entonces, efectúo esas medidas, el área lateral, ya hemos dicho, sumo todas las medidas, ¿sí? Acá está, del techo 10,20, dos veces lo sumo, más 20 metros, que sería la base. Ahí está, todo eso es el perímetro de mi base, que tiene forma de triángulo, y lo multiplico por la altura, que en este caso sería 50 metros. Efectúo estas operaciones y obtengo que el área lateral es 2020 metros cuadrados. Ahora voy a calcular el área de la base, que ya hemos dicho que tiene forma triangular. Entonces, ¿a qué es igual el área de un triángulo? Es igual al producto de la base por la altura dividido entre 2. Muy bien. Entonces, efectúo esas operaciones. Mi base mide 20 y la altura mide 2 metros. Esto lo divido entre 2 y obtengo que el área del triángulo es igual a 20 metros cuadrados. Finalmente voy a calcular el área total del prisma, sumando el área lateral más 2 veces el área de mi base, ¿sí? Y el área lateral vimos que era 2020 metros cuadrados, más el área de mi base es 20 metros cuadrados por 2, y finalmente esto hace un total de 2060 metros cuadrados. Y hemos calculado así el área del techo y del falso techo. ¿Qué hago a continuación? Simplemente voy a sumar lo que he hallado, el área del techo y falso techo, más el área de las caras laterales. Efectúo esas sumas y obtengo que el área total de la carpa va a ser igual a 2.900 metros cuadrados. Entonces, esa sería la respuesta en esta situación, ¿no? Esa es la cantidad de lona aproximadamente que necesitamos para cubrir las paredes laterales, el techo y el falso techo, en este caso. Y ya está resuelto nuestro problema. Ahora veamos la situación 2, que se llama Pintamos nuestras aulas. Los padres de familia de la institución educativa número 3059 de Lima Norte desean pintar las paredes de 2 aulas que tienen una altura de 3,2 metros. Dichas aulas tienen bases rectangulares de 3 metros por 4 metros y 3,2 por 5 metros. En los baldes de pintura que se utilizarán, se lee que cada uno rinde para pintar 40 metros cuadrados. No incluye el piso y cielo raso o falso techo. ¿Cuánto es el área total de superficie a pintar? ¿Cuántos baldes deberán comprar? Muy bien. Entonces, acá tenemos los gráficos de las aulas, ¿sí? Estamos representando, entonces tenemos el aula 1, acá está, y el aula 2 con las medidas respectivas de este. Entonces simplemente voy a hallar
las áreas laterales de cada aula con la expresión que ya hemos visto de prisma, ¿sí? Perímetro de la base por altura, correcto. Entonces hago estas operaciones y voy calculando, acá tengo el perímetro 1 y por la altura efectúo la operación y obtengo en el aula 1 44,8 metros cuadrados. De igual manera trabajo en el aula 2, ¿sí? Hallo el perímetro primeramente, ¿sí? Y eso lo multiplico por la altura, que es 3,2 metros, obteniendo 52,48 metros cuadrados. Finalmente, el área total de la superficie que se va a pintar la hallo sumando las dos áreas, ¿sí? La del aula 1 y del aula 2, obteniendo que este es un área de 97,28 metros cuadrados. Ahora, como sabemos que un balde de pintura rinde 40 metros cuadrados, simplemente divido esta área que yo he hallado entre 40 metros cuadrados y obtengo 2,432 metros cuadrados. Entonces, que yo lo puedo aproximar a 2,4 baldes, ¿sí? O acá redondeando a 2,5. Y eso sería entonces la cantidad de pintura que yo necesito. Y está resuelto el problema. Finalmente, te reto que resuelvas el siguiente problema. Investiga cómo se calcula el área total de una carpa de circo que se compone de un prisma octogonal recto cuya base es un polígono regular. Muy bien, ahí está el problema. Tú puedes. Muchas gracias.